España se gusta, disfruta y arrasa ante Dinamarca en su estreno en las terceras ventanas por la clasificación del Mundial 2027. Partidazos de Hugo González, de Mario Sensuperi, de Piero Oriola, y la selección mantiene el invicto en esta primera fase antes de cerrarla ante Georgia este domingo. Soy Sergio Llebres, esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario sobre cómo fue el partido para ti. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya ha tocado hablar de España, de la selección de Chus Mateo, que disputó su primer partido, como ya os he dicho, ante Dinamarca, de estas terceras ventanas FIBA para el Mundial de 2027. No hay este verano fase final de torneo, lo que toca son ventanas, hay que esperar al año que viene. Tenemos estas primeras ventanas, os explico, en las que se termina la primera fase, ¿no? Son las terceras ventanas desde que se empezó esta clasificatoria y cerraríamos esta primera fase y después empezaría la segunda. Ya les explicaré cómo se conformarían los grupos y demás, pero a lo que nos atañe, que es el partido de España contra Dinamarca, victorión de la selección por 109-81, con un partido en el que no podría destacar solamente a un nombre. Los tres que os he dicho antes, Mario Sensuperi, Hugo González y Piero Oriola. Quizá estos dos últimos, por su valoración y por sus números realmente, fueron un poquito más destacados. Hugo González, para mí, fue el nombre del partido, pero por el nivel de confianza que trajo a la caja mágica, de verdad. Ese 4 de 7 en triples es su mejor marca como profesional desde la larga distancia. Se va a los 16 puntos, al igual que Mario Sensuperi, que estuvo, a mí me pareció, en la dirección de juego muy acertado en esos 2 contra 2, también siendo vertical al aro, ganando ventajas, repartiendo asistencias. Dio una, si no recuerdo mal, a Piero Oriola por debajo de las piernas. Luego también, volviendo a Hugo González, personificó mejor que nadie lo que quería Chus de esta selección, que era correr cada vez que había ocasión, ¿no? Cada vez que había un rebote, cada vez que había una recuperación, cada vez que había una deflection, ¿no? Que se llama, que puedes conseguir recuperar el balón y, bueno, tener una transición rápida o un contraataque. Y España realmente empieza a subsistir en el partido ante una Dinamarca que empieza en el primer cuarto con muy buen acierto desde el triple y que bueno, que mantiene el nivel de España. Pues España subsistió gracias a esos puntos tras pérdida, en contraataque, y ese fue un poco el resumen del primer cuarto. A mí lo que me gustó sobre todo fueron los sorprendentes buenos minutos de Mario Sensuperi en la dirección, como digo. Ya Hugo arrancó con un 2 de 2 en triples y bueno, en el segundo cuarto se sacó ya esa primera ventaja, ¿no? España avisó, se colocó el +10 con el 22-32, con Pradilla incorporándose también pues al Showtime con una grandísima jugada con finta en el poste que hizo girarse a su defensor, que también pues bueno, mostraba esa herencia que trae, ¿no? de Valencia Basket, sumándose a esos triples en transición, todo el mundo anotando del mismo modo, sin pensarse realmente los tiros, pero siendo bien seleccionados y siendo consecuentes con ello también. Y otra cosa que me sorprendió también es la actividad de manos, de piernas que tuvo la selección. No creo que mostraran un gran nivel defensivo, yo sí que creo que mostraron un grandísimo compromiso y una grandísima implicación, pero realmente no fue un nivel defensivo excelso que anuló a Dinamarca totalmente en el aro de España. Pero sí que me gustó mucho el nivel de actividad, que más o menos lleva a eso, ¿no? No a recuperar tantos balones como tal, ¿no? Pero sí que aprovechar todas las oportunidades que te da el partido, pues en tu beneficio. Y así fue un poco. En ese sentido, también me gustaría nombrar a Álvaro Cárdenas, ¿no? Que si anota la primera canasta que tiene en el tercer cuarto, se va a las 8 asistencias, ¿no? No sé si acaba la primera parte con 6 y bueno, es uno de los culpables de que España rompiera el partido en el tercer cuarto, con ese primer parcial de 11-2 en los primeros minutos,
que luego se abre a 19-3 pasando al 70-44, con Saint-Exupéry siendo el total protagonista con 8 puntos en ese tramo y con Pierre Oriola finalizando todas las situaciones realmente que no eran tan vertiginosas, ¿no? Que no requerían correr tanto, sino que eran más de juego en estático, de juego de 2x2, y ahí Pierre Oriola, que se fue a un fantástico 8 de 8 en tiros de campo, 6 de 6 en tiros de 2, 2 de 3 en tiros libres, una exhibición de Pierre Oriola que alcanza una de las mejores anotaciones esta temporada y que además lo hace en 12 minutos 43 segundos, una auténtica barbaridad. La productividad de Oriola, ya después en la rueda de prensa, ¿no? Junto a Chus Mateo, destacaba lo bien que él aprovechaba este tipo de partidos, de convocatorias, lo agradecido que estaba por estar aquí, de compartir vestuario con jugadores jóvenes y no tanto, pero también siendo parte de este nuevo ciclo de España o de transición de la selección, y realmente está siendo uno de los jugadores más activos. Solo hay que recordar también las pasadas ventanas. Joel Parra era el que ponía el 82-55 al final del tercer cuarto, y si bien se podría pensar que España iba a bajar revoluciones, sí que lo hizo realmente, pero no bajó para nada el ritmo anotador. Se fue a los 27 puntos en el último cuarto. Como he dicho al principio del vídeo, España se divirtió, disfrutó y era importantísimo ganar confianza, ya no solo para el siguiente partido contra Ucrania, sino también para la segunda fase. España terminó ganando por 109-81, repito, con total dominancia del juego. Y pasamos a explicar un poco cómo afecta este invicto de España de cara a la segunda fase. Decíamos en la web, podéis siempre consultar todo tipo de cuentas, de noticias y demás sobre la selección y sobre las ventanas FIBA. Decíamos que España no se podía relajar en esta ventana por el hecho de haberse clasificado y además como primera, ¿no? España abría estas ventanas con un 4-0 bastante claro, siendo de las pocas invictas entre todos los grupos europeos. Y de todos modos, España no se podía confiar por un solo motivo, que era que en el otro grupo estaba Grecia, y que todos los resultados de esta primera fase se arrastran a la segunda, ¿no? Los 3 primeros clasificados del grupo A y del grupo B, en este caso, por poner el ejemplo de España, se enfrentarán en la segunda fase. Como digo, acumulando los resultados pasados, entonces España arrancaría la segunda fase ahora mismo con un 5-0 después de ganar los 5 partidos de las ventanas FIBA, ¿no? De esta primera fase, que diga. Lo bueno en este caso es que Grecia perdió contra Rumanía y su clasificación ahora se queda de 3-2, ¿no? Si en estos momentos, y si España consiguiera vencer ante Ucrania en el siguiente partido, tendría 2 ventajas, partiría con 2 victorias de ventaja en el segundo grupo, ¿no? Allanando muchísimo el camino y bueno, y haciendo que se afronte ese segundo reto de la segunda fase con muchísima más comodidad, y dejando las cosas más claras para España en un mundial que no puede faltar. Yo me despido, soy Sergio Llebrés, esto es Gigantes del Básquet. Repito, si te ha gustado déjanos un like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.